Sus amigos y sus enemigos tienen que reconocer la influencia de Juan Calvino en la educación, en el gobierno, aún en la economía, por sus grandes contribuciones a través de la reforma. Este hombre todo lo hacía para la gloria de Dios. Esa era su convicción, la gloria de Dios. Su padre lo llevó a que también estudiara abogacía, porque ahí es donde estaban el dinero, pues, donde podía hacer una carrera, que era la intención de su padre, lo cual él obedeció, como te dije, de nuestro hermano Lutero. Pero cuando su padre muere, ya él se siente que está liberado de esa obligación como hijo, así que él decide estudiar lo que realmente quería, que era la literatura. Fue un hombre que se hizo muy hábil en la literatura, en la filosofía, aprendió griego, sabía latín, así que este hombre comenzó a dar sus pasos en lo que tiene que ver con esas artes. Sin embargo, tuvo contacto con los escritos de Martín Lutero, que influyeron mucho en él. Hubo un profesor que también influyó mucho en él. Se cree que él fue el que lo llevó del catolicismo al protestantismo. Y él comenzó a hacer esas labores. Por supuesto, tuvo que huir de París, porque a los que andaban en ese ambiente de la reforma eran perseguidos, así que él tuvo que irse a Ginebra, Suiza, y allí vivió. Estuvo preso también, como muchos que estuvieron metidos en eso, y bueno, luego ya se liberó, fue libre y empezó a trabajar allá en Ginebra. Era un extranjero en Ginebra, pero allí creó una escuela, y esa escuela tuvo un nombre bien particular. Le llamaron la Escuela de la Muerte de Juan Calvino. ¿Qué por qué? Menos mal que me hacen esa pregunta. La razón es porque la gente que estudiaba allí y luego salía preparada, iba a fundar iglesias en lugares donde el protestantismo o la reforma era rechazada. Y ellos tenían claro que iban a recibir golpes, iban a ser llevados presos, quizás iban a ser declarados herejes, y tenían segura el martirio y la muerte. Pero aún así salían, se preparaban allí y salían a llevar el mensaje. Otra de las cosas que se logró con esa escuela de Juan Calvino en Ginebra, y que la gente lo reconoció, es que el trabajo que hacían los diáconos, los ancianos, los pastores, fue tan importante para la sociedad que no hubo más mendigos mientras él estuvo allí dirigiendo esa escuela de la muerte, por cierto. Tuvo un gran desenvolvimiento en esa ciudad, en ese país. Su influencia no solamente era pastoral, es decir, no solamente tenía que ver con lo eclesiástico, también influyó en la construcción del desagüe de allá, en la calefacción, en la estructura de la calefacción, en la constitución de Ginebra. Él tuvo influencia en todo eso. Ya en sus últimos años, cuando él daba sus prédicas 2 veces al día, los domingos. Pero ya cuando él no podía, lo llevaban en silla, vamos a decir en silla de ruedas, lo llevaban allá a la iglesia a llevar su mensaje. Pero los médicos le prohibieron salir por el frío invernal, era dañino para su salud, así que él se quedaba en su casa, pero mandaba a buscar a sus estudiantes para ir darle clase, para ir predicarles. Y cuando le decían: maestro, usted está bastante enfermo, cuídese, y él le dice: ¿qué? ¿Quieres que Cristo me consiga ocioso? Es interesante la vida de Juan Calvino, uno de los hombres, junto con Martín Lutero, más influyentes en lo que conocemos hoy como la Reforma. Por si no lo sabías, pues te lo cuento aquí en Biblia en Contacto. Síganos para más videos.